Muy Correcto. buenas, muy buenas, ¿cómo estás, Martín? En verdad es un honor tenerte aquí. Hemos escuchado mucho de ti, por eso también es para nosotros muy importante continuar nuestro tercer episodio contigo. Muchísimas gracias a ustedes, Cari, Fabiana. La verdad es que un honor para mí, más bien, y un gusto estar acá con ustedes. Súper, súper, Martín. Nosotros en verdad queremos comenzar a hablar sobre la publicidad boliviana. Sabemos que tú tienes como o sea, mucha información, muchos archivos ahí en mente y quisiéramos que nos comentes un poco dónde tú crees que nace como tal la publicidad boliviana, ¿no? Como tal en la industria. Algo que, perdón, algo que ya adelantaba un poco con ustedes. Naturalmente, la labor de comunicar publicitariamente está desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero tal vez como industria y por la información que yo tengo, hasta donde puedo trazar la historia de la publicidad, tal vez, no se voy a decir como la conocemos ahora, ¿no? Eh, Está en un junte de agencias, ¿no? En una reunión de agencias que se juntaron en lo que entonces se llamó la APAP, ¿no? Perdón, la ABAP, la Asociación Boliviana de Agencias Publicitarias, en su primera versión, a mediados de los años 60. Estamos hablando de un entorno en el que tenías eh, medios impresos y la radio. La tele llega a Bolivia en agosto de 1969, ¿no? Y en aquel entonces tenías muchas marcas, ¿no? Que de alguna manera solicitaban la entrada de la televisión. Entonces, como industria, ese resulta el primer antecedente, un grupo de empresas, de anunciantes, ¿no? que, eh, que ven la necesidad de, de que la publicidad se establezca como industria, como te digo, con la piedra de toque de la llegada de la televisión, ¿no? Ahora, lo chistoso es esto, llega la televisión en 1969 y lo primero que hace el gobierno es decir, este es un bien público, no puede haber publicidad. Plop, ¿no? Y entonces todos estos anunciantes tienen que protestar y hay una demora en que comiencen a salir mensajes publicitarios de la empresa privada en lo que entonces era el único canal público, ¿no? Porque en ese momento, también apelando un poquito a la historia, sabemos que la televisión ya comienza a funcionar prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que en nuestro país hay en el año 52 un cambio, un cisma, una revolución que no toma a la televisión como un medio importante, ¿no? Ahí hay muchos factores tecnológicos, técnicos, económicos, y la televisión recién puede llegar al año 1969. Pero esa es una piedra de toque como para determinar, ¿no? Ciertos elementos que dan en ese momento a la publicidad como que ya comienza a funcionar como una industria, ¿no? Con anunciantes interesados, con un grupo de agencias que pelean por cuentas, etcétera, ¿no? Hay un artículo que yo he compartido en la memoria del Locoto del 2023 que ahí se los voy a pasar. Está también en Publitopía, sin mal no, sí, está publicado en Publitopía con ciertas modificaciones, pero esa sería la primera, digamos, el primer antecedente que tenemos, ¿no? Incluso, les digo, de los premios publicitarios. El primer premio publicitario en Bolivia se lleva a cabo a fines de los 80 y se llamaba Cuña, la Cuña de Oro, ¿no? Organizado por la Asociación Boliviana de Agencias Publicitarias. Y el primer ganador del Grand Prix es Norland, una industria de yogures cochabambina que sigue existiendo, por si acaso, que por si acaso es un producto que ahorita yo se los digo y parece innovador, es yogur de soya. Chévere. Así que ¿Te acuerdas más o menos cuál fue la idea que ganó? ¿O cómo fue? eh, sí, 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 era una idea. En realidad lo que se premió fue más que todo la estética, porque lo que hizo la marca fue en aquel momento, es decir, ustedes se van a Cochabamba en este momento, van a un supermercado y buscan Nordland
y son productos de soya. En aquel entonces eran lácteos. Y la verdad es que este spot más que todo trabajaba la estética porque eran así vaquitas paseando en un prado, gente trabajando así no sé, ordeñando las vaquitas, el proceso así de pasteurización. Y lo curioso, digamos, es que tenías, después de ver las vaquitas, la naturaleza, los tenías a unos ñatos así de guardapolvo blanco, ya terminando de hacer el producto, ¿no? Les digo, o sea, no suena a que sea así la gran idea de la vida, pero me acuerdo que ganó no sé si llamarle el Grand Prix, ¿no? Ha debido ser el año, como les digo, eran finales de los 80. A mí ya me gustaba todo este cuento, por eso es que lo recuerdo tanto, ¿no? Ahora, ideas creativas de la publicidad boliviana, bueno, a mí esto me ha apasionado desde siempre, así que si ustedes me preguntan, ahí yo veía una de las preguntas que me pasaron, que era uno de los primeros avisos los primeros avisos que he visto. Ujú. Ah, las marcas fuertes que yo recuerdo en mi infancia, por ejemplo, eran Singani San Pedro, por ejemplo. Tenía campañas muy creativas, ¿no? Singani San Pedro tenía campañas muy creativas. Durante mucho tiempo lo tuvieron a un mimo como portavoz, ¿ya? Y es decir, vos agarras y piensas, ¿no? Inicios de los 80, el país se está recuperando de la peor crisis económica que hemos pasado hasta ahora, ¿no? Y claro, o sea, esto yo lo he pensado después y he dicho, claro, yo de changuito lo veía un mimo, ¿no? O sea, era un mimo que hacía todo frente a la cámara. Claro, era la falta de recursos económicos, ¿me entiendes? Era eso, era eso. Pero puta, estos killers lo resolvieron con creatividad, ¿ya? Porque era un mimo, por ejemplo, que agarrabas y vos lo veías así conduciendo su auto, ¿no? Así, ¿no? Y escuchabas las bocinas, ¿no? Así, además le ponían, ¿no? Efectitos, así como veías que llegaba a su oficina, lo veías así tecleando, oh, no, así, ah, no, tecleando, escuchando en una reunión, no sé, con otro mimo que pasaba aquí que era el jefe, ¿no? Lo veías comiendo, entonces era como que el mimo y les estoy hablando así, este era el encuadre, o sea, era un plano medio, todo el comercial era un plano medio en el que vos entendías que este mimo era una persona que había ido a trabajar y que después llegaba a su casa, ¿no? Y que cuando llegaba a su casa agarraba, traía un vasito, se ponía un hielito, un limón, ¡puc! Y se servía un chuflay, ¿no? Y esa era la idea para el Singani San Pedro, ¿ya? Y claro, yo me acuerdo del comercial, pero con el paso de los años decía, puta, qué capos estos ñatos. O sea, con el mimo han resuelto, ¿no? La falta de recursos para agarrar y hacerte una megaproducción, ¿no? La Y verdad, el muy mimo buenos. estuvo. Y el Aprovecharon muy mimo, bien, sí, el tema social, el tema actual, el contexto para mandar un buen mensaje, ¿no? sí, y el mimo estuvo durante años como ícono de esa marca. Si ustedes hablan con cualquier persona de la generación X y les van a lanzar este eslogan que les va a hacer así como "Oh", una cosa así de mi infancia, papi, mi bicicleta Caloi. Sí, ¿Ya? mis papás me decían así como que no, no hay anuncio. Y a toda bicicleta aún le dicen bicicleta Caloi. O sea, no, no importa la industria de la bicicleta, aún le dicen que es una Caloi. Aunque ya no en la industria, era muy gracioso. Esto, por ejemplo, una campaña navideña, pero quedó para los años. O sea, papi, ¿dónde está mi bicicleta Caloi? Esto era un spot de un papá que igual estaba así, pensemos en una familia bien de los 80, el tipo que se estaba listando para salir, la mujer no sale, el papá sí, y el tipo así, abre su botiquín y hay un papelito que dice, papi, no te olvides mi bicicleta Caloi. El tipo llega a su oficina, abre su maletín, otro papelito que dice, papi, no te olvides mi bicicleta Caloi. En la noche llega a su casa, abre el cajoncito del velador, no te olvides mi bicicleta Caloi. Esta es una campaña que ustedes se la cuentan a cualquier generación X y se acuerda porque fue muy fuerte. Otra más era la de, a ver, esta marca ya no existe, ¿no? Buzos Plusher. Buzos Plusher, que era, a lo mejor esta otra marca sí se acuerdan de BAT, ¿no?
Sí, 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 ¿no? sí, la Ropa, ropa. ropa BAT, ¿no? Entonces, antes que haya BAT, antes que haya BAT, en esa época dorada para los textiles bolivianos, tenías abusos Plusher, ¿no? Y un jingle que igual, si ustedes se lo cantan a cualquier generación X, así les va a sonar como un recuerdo sacado así de que tú tenías a la familia que salía a trotar con buzos Plusher, ¿no? Ese es un comercial, por ejemplo, que ni siquiera se lo he visto al Rodro. Así, yo lo ando buscando porque era un comercial así que después tú tenías así como la familia, así, la familia alegre, la familia conejín, disfrutando, todos con sus buzos, ¿no? Y al final del comercial, tú tenías a una niña que se lanzaba por un resbalín, se lanzaba así de cabeza por un resbalín, ¿no? Y hacía así, ¿no? Porque parado en el tope del resbalín estaba su papá y la niña cantaba, ese es mi papá, ese es mi papá, ¿no? Y ese jingle, pero estuvo años de años, ¿no? Lo usábamos para bulear así cuando hacíamos bullying entre hinchadas de equipos. Ese es mi papá, así ahora tienes que cantar eso cuando te he ganado el clásico, ¿no? Entonces, pero, pero nada, es decir, tal vez una cosa interesante, por ejemplo, de compartirles esto del mimo de Singani San Pedro, que era una de las grandes marcas de esa época, tenía que ver justamente con, con que tal vez a mí me ha tocado ver televisión como cualquier niño de mi época en un momento en el que, claro, yo no lo entendía, pero Bolivia estaba saliendo o estaba atravesando, ¿no? La hiperinflación, ¿no? Ahí también, por ejemplo, me acuerdo de un comercial de Break, de chocolates Break, ¿no? Que el mérito que tiene esta industria es que se funda a principios de los 80, es decir, en plena crisis económica, ¿no? Y este era un comercial que mucha gente todavía de mi generación lo debe recordar, porque era como una especie de Valle de la Luna hecho de chocolate, ¿ya? No me pregunten con cuánto presupuesto contaba la marca para lanzarse, porque era un lanzador, ¿no? Y la música era, era un jazz era un jazz que yo lo sigo escuchando, la pista no sabría decirles el nombre, pero era como si ustedes agarraran un dron hoy en día y recorrieran un valle de la luna hecho de chocolate, así con cascadas de chocolate, con así montañas de chocolate. Ese era el comercial lanzador de Break, ¿no? Y era lo que hoy en día llamamos ASMR. Vos lo veías y era como, ah, sí. Esa es la sensación que te dejaba. Ese fue el comercial lanzador para Break. Esos son los comerciales, algunos de los comerciales que recuerdo de mi infancia, porque, oye, yo, la verdad, yo era un gordito de quedarme viendo tele, así que yo me he pasado la infancia viendo harta tele. Es bastante interesante lo que cuentas. De hecho, yo me identifiqué con lo de la bicicleta Caloi porque de verdad mis papás me lo recalcaban muchas veces y se acuerdan, así tal como lo contaste, se acuerdan cómo era el comercial de la bicicleta Caloi, ¿no? Entonces es muy, muy chistoso a veces escucharles. Igual era como, cuidado, me estás pidiendo tu bicicleta Caloi, me decían a mí. ¡Wow! ¡Qué loco eso! Era como, bueno, y por ellos ubico el comercial de esa bicicleta, ¿no? Y bueno, continuando un poquito para saber, es como que ¿tú consideras si al inicio de la publicidad boliviana realmente era como más de venta de productos o vendía mucho más aspiraciones? Más que todo por la época, ¿no? Incluso en la que se ha ido forjando todo esto. Siempre ha vendido aspiraciones. Siempre, es decir, si nosotros agarramos la historia del marketing, bueno, la evolución del marketing, ¿no? O sea, en la que nuestro gurú Kotler nos dice que estamos entrando al 6.0, vos te puedes dar cuenta, por ejemplo, que en ese momento ya la publicidad boliviana te vendía aspiraciones, ¿no? Claro que te vendía productos y también hay otra cosa, ¿no? Hoy en día nosotros ya estamos mucho más familiarizados con este argot de la industria, ¿no? De qué es publicidad, qué es propaganda, qué es marketing, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, usted es normal que a una persona mayor agarre y te diga, he visto esta propaganda de Coca-Cola, ¿no?
Y lo van a hacer siempre. Y claro, vos agarras y dices, no, eso no es propaganda, ¿no? Pero claro, a tu abuela ya no la vas a corregir, ¿me entiendes? Ella te va a decir así, hijita, he visto esta propaganda de Coca-Cola, man", y vos le vas a decir gracias, ¿no? Pero yo pienso que la publicidad siempre ha vendido aspiraciones. Imagínense, les estoy hablando de un spot de chocolates del año 83, 84, que si yo lo volviera a ver ahorita, que cuántos años que no lo veo, yo les diría, este spot en 2025 tendría que ser clasificado como ASMR, porque esa es la sensación que te genera, ¿no? Porque ese era el objetivo de comunicación, es decir, tenía una recompensa sensorial, ¿no? Entonces, la publicidad siempre ha vendido aspiraciones. Eh, una de las agencias en las que he trabajado, que lastimosamente ya no existe, y esto también es una cosa loca, ¿no? La semana pasada han dejado de existir tres agencias enormes, DDB, ¿no? Mullenlow y FCB. Ya es muy loco pensar que estas agencias han estado, pero así, décadas. Y de repente, por estas movidas corporativas, que Omnicom, que no sé qué, que Publicis, ¡fum! Ya dejaron de existir. ¿Ya? Una de las agencias en las que he trabajado que me gustaba mucho porque investigaban mucho era JWT, que hasta donde llegó era la agencia más antigua, fundada en 1864. Pero por estos temas de fusiones y demás, dejó de existir, ¿no? Y ellos tenían hasta no, hasta inicios de la década del 2010, uno de los elementos de data más curiosos que he visto. Tenían el World Anxiety Index, índice mundial de ansiedad. O sea, ¿cómo lo hacían? No me pregunten, pero ahí lo tenían, el índice mundial de la ansiedad. Por un motivo muy sencillo, la ansiedad te impulsa a consumir. Así que ellos agarraban y decían qué cosas están generando ansiedad en distintos mercados. Nosotros las medimos y te damos un índice, diciendo así, este año los canadienses han estado más ansiosos que los irlandeses, ¿no? Y eso ha generado que consuman más. No sé, más qué, no sé, más McDonald's, más ropa, más, no sé, ¿no? Entonces, Claro. y ese es no sé si ustedes han leído esta novela que se convirtió después en una película llamada, bueno, como justo se publicó a finales del siglo pasado, se llamaba 99 francos o 13,99 euros. Sí, sí. Estoy leyendo el libro. Bueno, entonces sí te puedo decir la primera página. La primera página es un sopapo, ¿sí o no? Ujú, sí. Es un sopapo en el rostro. Así, si vos trabajas en publicidad o no, te dice, me llamo Octav, ¿no? Y trabajo con tu ansiedad, ¿no? Trabajo con tu ansiedad, trabajo con lo que vos quieres, porque el día de mañana yo te ofrezco un BMW último modelo. Y si te lo compraste, ¿ya? Mañana sale otro mejor. Y yo te genero esa ansiedad y te genero esa tensión, ¿no? Entonces, este ñato lo que yo sabía es que era creativo de Danone, ¿no? Era creativo de Nestlé en París. Y saca la novela y se hace así, pero se hace un bestseller inmediato. Y esto es lo chistoso, ¿no? Que después tiene que ir su director creativo y decirle, oye, sacaste tu novela, eres un bestseller. Sí, bueno, estás despedido. ¿Por qué? ¿Por qué me estás haciendo mierda al cliente? Y Danone se ha quejado porque ahora vas a entrevistas, eres un escritor renombrado y has mencionado una marca que no es Danone, pero todo el mundo se da cuenta que es Danone y le estás haciendo talco en tu libro. Así que nada, estás despedido. Sí, o sea, algo que interesante que dices es verdad, es como nosotros tenemos que ver la ansiedad, por así decirlo, o lo que está pidiendo como tal, lo que es el mercado, el cliente, qué es. Entonces, es ahí donde nace la pregunta, ¿tú crees que la publicidad boliviana refleja la identidad cultural, social y política más o menos de lo que está llevando, o cómo fue antes y cómo lo ves ahora? Esta es la pregunta más difícil que me has mandado. Y te agradezco que me la hayas mandado antes, porque de verdad, así yo la he visto y era como, uff, a ver, ¿no?
Los bolivianos vivimos reflejados en un espejo clisado, ¿ya? Sí, Vivimos reflejados en un espejo clisado, ¿no? Somos algo, no lo somos todo, ¿ya? Fíjense lo que ha pasado hace un mes, ¿no? ¿Por qué están retirando la huipala del palacio? No, es que nosotros somos la huipala. A mí la huipala me representa. A mí no, sáquenla, no sé qué, ¿no? Un ministro que agarra y dice, ah, vos tienes la huipala en tu despacho. Bueno, yo tengo la bandera cruceña. A ver, dime algo, ¿no? Pero no, ¿por qué? Entonces, ahí ese, por ejemplo, es un botón de muestra de esto que te digo. Nosotros, los bolivianos, vivimos reflejados en un espejo clisado, ¿no? Porque queremos ser todo y nunca terminamos de serlo, ¿no? Tenemos nuestras identidades, ¿no? Es decir, yo tengo un sobrino, por ejemplo, que hace poco se fue a vivir a Colombia, ¿no? Y se fue a la playa y el día que Bolivia clasificó al repechaje, él estaba en la playa festejando, pero con su bandera cruceña, ¿no? Y lo puso en su TikTok y de repente se le llena de haters y dice, ay, ¿y por qué no festejas con bandera boliviana? Y él, no, no te estoy, o sea, mi sobrino es, no sé, tiene veintitantos. O sea, no es que no es que es un filósofo estudiado. Su respuesta fue muy simple. Esta es mi forma de ser boliviano. O sea, esta es mi forma de ser boliviano. Yo extraño mi tierra, Santa Cruz, ¿ya? Entonces, no tenemos claros esos elementos. Había un filósofo que decía que la patria no es un mapa. Es decir, nosotros decimos Bolivia, ¿no? Mapa, bandera, símbolos patrios, no sé qué. No, la patria es lo que tú tienes cerca. Cuando tú por X o Z motivo te alejas, no te vas, extrañas, o sea, y agárrenlo a cualquier latino, por ejemplo, que vive en Estados Unidos. ¿Qué es lo que más extrañas de tu país? La comida. Dicen, comida, ¿no? La patria es eso, ¿ya? La patria es lo del día a día. La patria es saludar a tu mamá, ir a comer con tu familia los domingos, juntarte con tus amigos, eso va configurando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? ¿Cuántas patrias tenemos? Yo me considero un afortunado de la vida. ¿Por qué? Porque la vida me ha llevado a vivir, a tener mitad de la familia, ¿no? Que es de Sucre. Eh, Mi esposa tiene eh, mucha familia veniana, ¿ya? He vivido en Cochabamba, he vivido en Santa Cruz, ¿no? He vivido en Santiago de Chile, en Barcelona, ¿no? El único lugar que me falta desbloquear es Pando, ¿no? ¿No? La función pública después me ha llevado a conocer Trinidad, otros lugares, ¿no? Con mi esposa, por ejemplo, nos encanta subirnos al auto, irnos así por carretera donde nos lleve, ¿no? Entonces hemos estado en Potosí, en Camargo, en Tarija, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, esos 2 años que yo he vivido en Santa Cruz, no solamente he aprendido Santa Cruz, ¿no? Yo extraño Santa Cruz, yo así, pero tengo mi corazoncito Camba aquí, ¿no? El otro día así estaba caminando así cerca de mi casa y puta, de la nada aparece un vendedor de somo frío. Así, un vendedor de somo frío con su pelotita. Yo, somo frío, así, somo frío, denme un somo, así como, puta, y ese rato así, Entonces, por ejemplo, yo me he traído de Santa Cruz algunas palabras como pillar, ¿ya? O de repente alguien agarra, dice algo, ¿no? Y yo agarro y digo, pues, ¿no? ¿No? O, no sé, yo entro a un lugar y digo, puta, mira esta cuchuquera, ¿no? Entonces, pero ese soy yo, ¿ya? Y yo feliz de tener un lugar de mi corazón Canva, ¿ya? Entonces, creo que para irte respondiendo esta pregunta que te digo que es tan complicada, ¿no? Para mí, ¿no? Si la publicidad nuestra refleja nuestra identidad, el problema es cuál es nuestra identidad, ¿no? En mi época, por ejemplo, hemos hecho un montón de publicidades con profesionales chilenos, peruanos, argentinos, ¿no? Nuestros referentes formativos. Y de repente la productora peruana nos traía una cotización y nos decía, yo también te hago la locución. Puta, y llegaba la locución y era locución peruana, ¿no?
Y vos tenías que agarrar y decir, no, o sea, no puedes poner la locución o peruana o chilena o argentina. Ah, miren, hablando de comerciales antiguos, un comercial de Salvieti que de verdad, se llegó a emitir, y eso también le pueden preguntar a alguien de mi edad, así era una escuelita, así una escuelita bien como la del Chavo, con los alumnos medio creciditos, y una profesora que preguntaba, ¿y cuál es nuestra, no? ¿Y qué aprendimos hoy? Y te respondía uno, y que la papaya es Salvieti, ¿no? Comercial hecho en Argentina que nadie se tomó la molestia de agarrar y decir, oigan, esto no puede salir así, ¿ya? Eh, yo creo que el problema identitario también tiene que ver con cuál es el relato que manejamos, ¿ya? ¿Cuál es el relato que Bolivia maneja? Ayer era 18 de diciembre. El 18 de diciembre de 2022 se ha cerrado un relato para los argentinos. Desde junio de 1986, los argentinos decían, tenemos que ser campeones del mundo, tiene que haber otro Maradona. Y ellos tenían un relato cada vez que fracasaban en los mundiales. Siamo fuori, estamos fuera, fracasamos. Salimos en cuartos, salimos en octavos, salimos en primera ronda el año 2002, perdimos una final, puta, sí, lo tenemos al mejor del mundo, ¿cómo no vamos a ser campeones? El 18 de diciembre de 2022, cualquier filósofo argentino te dice, se ha cerrado un relato argentino porque hemos vuelto a ser campeones, ¿no? Nosotros, ¿qué relato manejamos? ¿Ya? Y no estoy hablando de fútbol, ¿ya? Fabi, creo que vos vives ahora en Colombia, ¿no es cierto? Sí, Ya. Yo me imagino que en Colombia vos debes tener cuántas telenovelas producidas allá, ¿ya? ¿Cuántas películas, ¿ya? ¿Cuántos cómics, ¿ya? Eh, la que son música, ujú, todo, mucho que es representa. parte del relato colombiano, ¿ya? Ujú. Ese es el detalle. Ya, nosotros no estoy diciendo que no tenemos un relato. El problema es que no nos identificamos todos con el mismo, ¿no? Algunos elementos identitarios, ¿no? Escuchen, por ejemplo, una cumbia boliviana. Una cumbia boliviana, ¿de qué te habla? ¿De qué te hablan las cumbias bolivianas? ¿Cuál es el tema principal? De la bebida y el desamor. Despecho, Sí. desamor, corte de venas, así te vi con el otro y ahora espero que seas feliz, así, pero así yo estoy con mi corazón roto porque tú me lo rompiste. Puta, Ujú. Y ese es, por además me voy ejemplo, a un tomar relato. por eso. Y además me Además voy me a voy a tomar. tomar por eso, ¿no ve? Pero, pero no tenemos, por ejemplo, una industria de, una industria de ficción, de telenovelas que nos haya formado un relato, ¿ya? Es decir, hoy en día vos puedes agarrar y decir, bueno, ¿cuál es el paradigma en este momento del melodrama latinoamericano, ¿no? Telenovelas de narcos, ¿no? Telenovelas o directamente las telenovelas turcas, ¿no? Que también responden a un relato. Nosotros no lo tenemos, ¿no? No tenemos una industria cinematográfica. Los argentinos, por ejemplo, tenían una industria cinematográfica donde vos tenías drama, tenías comedia, ¿no? Y tenían un relato, ¿no? Voy a utilizar Argentina. Argentina para mí siempre ha sido un pueblo, tengo familia, tengo amigos allí, siempre para mí ha sido un referente, además de nuestra publicidad. Vos tenías cómics argentinos, Patoruzú, Patorucito, Isidoro Cañones, pero por nombrar tres de miles, ¿no? eh, Vos tenías películas picarescas. Hoy en día no se podrían hacer las películas de Porcel y Olmedo, por ejemplo. Hoy en día, canceladísimas, ¿no? Eh, las telenovelas argentinas tenían sus propias estrellas, ¿no? Entonces vos tenías elementos donde reflejar tu cultura que a los bolivianos nos cuesta encontrarlos. No estoy diciendo que no los tengamos, pero por ejemplo, en la cumbia tú puedes ver, pero ¿cuál es el tema? Desamor, ¿no? Lo cual también te lleva a otro tipo de reflexión, ¿no? Entonces, ese es el principal problema, ¿no? De muchas veces agarrar y decir, o sea, nosotros, por ejemplo, normal, como trabajamos en esto, podemos ver un spot y decir, no, es un spot francés. ¿Por qué? Porque es un spot francés. ¿Por qué? Porque los franceses siempre andan así con cosas raras en su cabeza y te hacen este spot para una pasta de dientes, pero parece para un perfume. Es un spot francés, ¿no? O ves un spot y dices, no, este es un spot argentino. ¿Por qué? Porque ese es el estilo, porque esa es la creatividad de ellos, ¿no? Y eso no lo terminamos de consolidar nosotros justamente por este problema identitario que tenemos, ¿no?
Sí, la verdad sí, eso es lo que nos falta y siento que también es un papel fundamental de la publicidad, ¿no? Es como nosotros que estamos comunicando, sabemos que el arte también puede fortalecer eso, como el cine, la música y todo eso, pero también la publicidad tiene que reflejar. Sé que es complicado porque somos un país multiétnico que tiene muchas cosas, pero sí se puede como representar de alguna cierta manera, ¿no? Entonces aquí ya comenzamos con más preguntas. Nosotros sabemos que tu trayectoria es de un antes y un después. No sé cómo tú lo has vivido, qué te pareció trabajar antes y ahora en Bolivia, qué es lo que ha cambiado, qué es lo que extrañas o qué te ha gustado de los cambios. Muy, muy loco, muy loco haber tenido el año pasado. Yo he cumplido 30 años de práctica profesional desde la primera vez que entró de junior, así. Y es muy loco pensar cómo ha cambiado todo. Eh, pero aquí yo, por ejemplo, te lanzo una frase que en los más cambios he visto en los últimos 5 años que en los anteriores 25. Y cuesta un poco, ¿por qué? Porque de repente agarrar y decir, ya no solamente estás hablando de que han cambiado las tendencias, han cambiado los mismos medios, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tienes que agarrar y volver a las bases. McLuhan, ¿ya? O sea, de verdad, a mí me ha servido muchísimo, ¿no? Agarrar y volver a leer a McLuhan, ¿no? Que te dice, no, o sea, los medios son extensiones de nuestros sentidos, ¿no? Tienes que entender a un medio, ¿no? En base al medio precedente. De otra manera, ¿cómo le explicas a una persona eh, algo que está en YouTube, pero ahora que tiene, no, algo que estaba en YouTube, que ahora tiene que estar en TikTok, ¿no ve? O sea, ese paso del horizontal al vertical, ¿no? Eh, ¿Cómo agarras y ese cliente que te dice, ya, quiero una campaña para redes sociales, ¿no? Como, ¿para cuál? ¿No? ¿Para cuál? Ah, sí, vamos a hacer un spot y quiero que me lo traslades a TikTok. Y yo, claro, no es tan fácil, ¿no? La narrativa no es la misma, no sé, la angulación, la cámara no es la misma. Y de repente ver un comercial y decirle, ¿sabes qué? Esto no da para TikTok. Para TikTok tienes que hacer otra cosa, ¿no? Entonces es súper complicado, es súper complicado. Yo recuerdo que en 2015 le hicieron una entrevista en Wired a Mark Zuckerberg, ¿no? Así, pues, al dueño de Facebook, ¿no? Y el dueño de Facebook te decía, yo le doy a los teléfonos inteligentes hasta 2020, no van a pasar de ahí. En ese momento que él te lo diga era algo, ¿no? Estamos terminando 2025 y los teléfonos inteligentes siguen aquí con nosotros, ¿no? Entonces, tal vez todo ese entorno de cambio te obliga a actualizarte permanentemente, a estar así con tus orejas como radar, a decir cuál es the next big thing, ¿no? Ahorita es TikTok, desde la pandemia, ¿no? ¿Qué sigue después? ¿Qué va a pasar después? ¿No? Y cómo lo vamos a asumir, eso también, ¿no? O sea, ahorita vos ves a un montón de chicos que agarran y te dicen, yo te enseño a hacer tu estrategia en TikTok, ok, perfecto. ¿Y qué va a pasar el día de mañana cuando ya no solamente sea TikTok, ¿no? Sí, o sea, ya lo hemos vivido con las anteriores redes, ¿no? Empezó Facebook, luego llegó Instagram, luego ahora está TikTok, ¿no? Ahora va a venir una siguiente red, sí, no sabemos, pero es que hay que estar ahí despiertos para todo eso, ¿no? Y tomando en cuenta todos estos cambios, todo esto que ha pasado, que ha sido realmente en el caso de Bolivia considero yo muy grande, ¿no? Ha sido un salto de la nada, sí, más que todo por Sí, la pandemia. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que quiere dedicarse a la publicidad hoy en día en Bolivia? yo le diría que, a ver, voy a utilizar una frase de Steven Johnson, de este que seguramente han visto esta su charla de TED, de dónde vienen las buenas ideas. El consejo que yo le daría a esta persona es la creatividad favorece a las mentes conectadas, ¿no? Tú quieres trabajar en publicidad, tú quieres dedicarte a creatividad, a dirección de arte, a redacción, eh, escucha, ve, siente, ¿no? Ahí yo le diría, por ejemplo, que no, y que no se cierre en el celular, ¿no? O sea, que se suba al minibús sin los audífonos, ¿no? Que escuche que escuche cómo está hablando la gente, ¿no? Que escuche a esa parejita que dice, ¿cómo es? ¿La vas a traer a tu tóxica? Así, a tu tóxica, ok, puta, sí, tu tóxica.
Eso es 2025, ¿no? Así. Y eso, ¿no? Así, alguna vez en los pasillos de la universidad, así, por ejemplo, yo ya escuchaba, la vas a traer a tu Chernóbil, exactamente, ¿no? Esa otra evolución, ¿no? Eh, ¿Quieren que les diga la evolución de qué? Así, en 2001, en el mismo pasillo, yo escuchaba escuchaba la misma conversación, y esto es una casualidad así, pero total, la misma conversación y alguien decía, ¿la vas a traer a tu attachment? ¿Ya? Entonces, esas son cositas que ya no puedes estudiar. Esas son cositas que tienes que estudiar, tienes que escuchar y decir, ah, ok, ¿no? Eh, que escuches, que veas, ¿no? Qué es lo que a la gente, ¿no? Que de repente agarres y tengas también la sensibilidad para decir, estas son las palabras que puedo utilizar, estas son las que no puedo utilizar, ¿no? Hay, ¿no? También que vos entiendas, que trates de tirar anclas en esto de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? De la identidad. ¿No? Eres un colla que se va a vivir a Santa Cruz, uno más, ¿no? Perfecto, ¿no? No te juntes con collas. Esto es un consejo, por ejemplo, que yo les daba a jóvenes creativos. ¿Te está haciendo vivir a Santa Cruz? Sí. Júntate con camas. No hagas la típica del junte de collas cada fin de semana para decir, uy, extraño ir a los partidos del Bolívar. No, no hagas eso, ¿no? Júntate con cambas, así, chupá de la cultura de ahí, ¿no? este, eh, Tenemos un país que esto también es una analogía que me encanta utilizar. Tenemos un país que es como una mansión con 9 habitaciones, ¿no? Y entonces trata de vivir en todas, ¿no? Trata de sacar algo de todas, ¿no? Como les digo yo, ese es algo que yo considero en lo que soy muy afortunado, de haber vivido en las 3 ciudades del eje, de entender y conocer el resto de las ciudades sin que esto signifique que he vivido en los pueblos, en el campo, no sé, ¿no? Pero a Ujú. esa persona que va a trabajar, quiere trabajar en publicidad hoy en día, yo le diría que sea más que nunca sensible. Además, sensible con el día a día. Sí. Estamos muy acostumbrados a que nuestra vida parezca muy silvestre y ahí es donde perdemos un montón de insights. Ujú. Así, Y hoy en día Bolivia es muy rico en todo eso y además totalmente, siento yo que Bolivia todavía no ha exprimido todo su potencial en tema de creatividad, en tema de insights, de cultura. absolutamente, Hay muchas cosas que los absolutamente. jóvenes pueden adquirir para hacer nuevas campañas y comunicarlo, ¿no? Imagínense ustedes cuando vino Gael García Bernal a filmar y después La Lluvia acá. Una de las imágenes que a mí más me recompensa es de verlo al tipo saliendo con un montón de libros, o sea, saliendo de una librería con un montón de libros bolivianos. Wow. Decían Gael García Bernal, no sé qué, así, y el tipo decía, ustedes tienen un montón de historias que contar, puta, me encantó venir aquí, ¿no? Así, y sí, lo veías así, llevándose libros bolivianos a Gael García Bernal, y me quedé con esa frase, ustedes tienen un millón de historias para contar, ¿no? Y, y miren esto, sale una película nacional, oye, nadie va a verla, no se entiende, no se entiende. ¿M? Sí. Bueno, la verdad, muchas gracias, Martín. En verdad nos enriquece mucho tu conocimiento, todo lo que nos dices. Siento que es como un podcast muy completo y quisiera que muchas personas los escuchen. Igual, yo creo que tendríamos un futuro episodio contigo porque Ujú. aún nos falta mucho que hablar contigo, ¿no? Sí, No, más Así, bien, muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias de verdad. gracias. muchas gracias a todos por escuchar y bueno, nos vemos en un siguiente episodio de aquí de la historia de la publicidad boliviana, que estoy segura que también muy pronto volveremos a tener a Martina acá presente. Muchas gracias, chicas, nos vemos. Chao, chao. Martín, tenemos como 30 segundos, pero en verdad, muchas gracias. En verdad, nos enriquece mucho todo lo que tú dijiste. Si quisiera